guerras, la guerra desigual. A los hermanos que cayeron desde Pipiampí hasta Chalala. La huella que dejó este conflicto en sus participantes parece casi tan desigual como fue la propia guerra de la Triple Alianza. 15 días de campaña, entérnase en Asunción. ¡Muero con mi patria! Siempre recuerdo estas lecturas de colegio cuando nos hablan de la noche, nos hablaban de la noche triste, de cuando a Hernán Cortés lo corrieron a palos. Y después ya más grandecito dije, ¿por qué es triste, no? Si al que corrimos era el conquistador. Pero bueno, después vino toda esa etapa de revisión de la historia, de los 500 años. Esta historia que quizás tuvo su salud en el hecho de que estuvo revisándose siempre, ¿verdad, Fabián? Hasta ahora se revisa la historia. Con respecto al tema de la conquista y de la colonia, tenemos que hablar del nacionalismo paraguayo. El nacionalismo paraguayo es el que se instala, termina la guerra del Chaco con el militarismo, se instala también el nacionalismo paraguayo como en el sistema educativo. Y eso el paraguayo tuvo durante décadas, hasta el 93, 94 fue la reforma. Y empeoró porque ahí se dejó de enseñar historia. Claro. Pero volviendo a ese... ¿Cuándo dejó de enseñarse historia? Y no, se enseña, pero sí. No, Okay. es muy mala calidad en todo caso. Entiendo. Entonces, ¿qué decía ese revisionismo histórico? Hablaba de que el guaraní es como que desapareció en el siglo XVI, se mestizó con el español y dejó de existir. El alma de la raza, un libro muy interesante de Manuel Domínguez, que es importante para entender el principio del siglo XX, habla ya de un mestizo blanco. Claro. O sea, que se quedó blanco, pues se quedó con la bravura del guaraní. Esa es la eterna negación. Sí, también, y se invisibilizó al indígena en la historia del Paraguay. Por eso es que no tenemos héroes indígenas, no recordamos ninguno. ¿Por qué? Porque se mestizó, pues. Se mestizó totalmente en el siglo XVI con esos españoles, con el mito de la doncella guaraní y el gallardo español. Bueno, todos esos mitos. Eso fue un proceso violento. Pero eso es lo que se enseñó a partir de ese momento. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos los héroes guaraníes. Tampoco tenemos una población muy grande de estos originarios como para que ellos recuperen esos nombres. El 2% de Paraguay nada más hoy ya es indígena, o sea, estamos hablando de un porcentaje pequeño y otra vez de ese porcentaje, un poco más de la mitad creo que son guaraníes, el resto ya no. Entonces, por esas dos razones es que hoy en día nosotros no tenemos un héroe de guaraní. A Lambaré de repente suena que por una cuestión de la grafía de la época se quedó como Lambaré, pero hasta ahí. Es una estatua. Es una estatua. Fea. Por cierto. Igual estaba pensando que si le minimizamos a los héroes o a los relevantes indígenas, mirá la negación y la invisibilización de los negros en nuestra historia. O sea, es como que los negros nunca hubieran existido. No, y también se mestizaron. Todos nosotros somos un proceso de mestizaje, pero somos blancos. Increíble. Somos blancos, no. Es un mestizaje que se perdió el color de los otros, por decirlo de una manera, y se quedó blanco y se quedó con la mejor parte de todos. Y el negro sí que hasta hoy en día, si vos ves los debates, los grandes debates de redes sociales, los muchachos niegan que haya existido una vez esclavitud en Paraguay. Existió esclavitud, fue una población muy importante, desapareció prácticamente durante la guerra de la Triple Alianza. Y también se mestizaron con guaraníes, se mestizaron con españoles. O sea, están en nuestros genes. En la ADN, si nos hacen ven qué parte de cada uno tienen negro, indígena y van a ir encontrando. Pero son invisibles, no existen para la historia oficial. Fíjate lo que pasa en países donde sí hay una población indígena importante. México, Perú, Ecuador, Bolivia. Ellos son los que sí hacen el revisionismo. Ellos son los que tratan de rescatar porque son parte de ellos todavía. Nosotros los eliminamos y siguen invisibles hasta hoy en día en la historia del Paraguay. Qué paradójico, ¿no? Incluso países donde se niega así categórica. Argentina, un país. Argentina eliminado. Solamente somos nosotros
y nuestro pasado europeo, digamos. En donde sí choca mucho el tema Argentina en el norte, donde sí hay una población indígena muy Sí. fuerte, muy grande, en Jujuy y demás, donde sí ellos tratan de mantener todavía esa identidad, Y pero el resto... y las últimas reivindicaciones en el sur. Sí, y compañía. pero después es como que ellos ese elemento no existió jamás en su territorio. De hecho que también hay cosas que encubrir, como las guerras de exterminio, por ejemplo. Y ocurrieron en todo el territorio americano en Sí, general, sí, por acá sí, también sí. ocurre. Sí, sí, sí. Y es algo extraño, no te fijas cómo nosotros estamos orgullosos de la garra guaraní, el Sí. león guaraní. Sí, Y en la esquina el que está pidiendo moneda también es guaraní. exacto. Entonces, hay una ambigüedad extraña del paraguayo con el tema de su, Sí, es una de su origen. Es una apropiación irresponsable. Sí, tomamos la parte, igual que Manuel Domínguez, Sí. somos el blanco, somos Sí. blancos. Somos indígenas, somos blancos. Es cierto que hay, no sé si Domínguez, pero que hay una crónica de ese tiempo que hace una comparación de los ejércitos paraguayos y bolivianos y donde señala que en este ejército no hay luego ningún rasgo Es histórico. indígena, sí. Los cruceños también usaban a Ese favor de discurso, ellos ese discurso. discurso contra el paraguayo. Y el paraguayo sí, abiertamente. Los dos se trataban de indios, respectivamente. Y los dos tenemos elementos. Ellos más, porque ellos sí vinieron parcialidades, sobre todo los de la zona de La Paz y demás, donde eran cholos. Sin embargo, Paraguay no llevó contingentes indígenas. Sí, servían como vaqueanos ya en el Chaco, pero no es que eran enrolados como si ocurría en Bolivia. Pero hubo un payaguá célebre, el Sí, secretario de... José Ortigosa. que no era el jugador de Cerro, No, el sargento Cuatí. El sargento Cuatí. Y él lo recupera, Oleari lo recupera. ¿Por qué? Porque él le salva Sí. a Díaz una Sí. vez que fue herido. Sí, sí, él es el más famoso probablemente. Los próceres de Mayo, ¿qué es lo que son? No son héroes guerreros, porque no pelearon. Exactamente. Y no son héroes civiles porque varios de ellos son militares. ¿Dónde lo ponemos? Volvemos al discurso nacionalista. El discurso nacionalista tiene tres pilares. José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López. El primero se apropia de toda la que es la independencia. O sea, Francia es la independencia. Y el periodo en el que sí eran tomados como héroes antes de esa Ojo, gran... Francia era la independencia, era civil. Era civil, era civil. Estos eran terratenientes que llegan a ser héroes por el hecho de que lograban la independencia nacional. Eran héroes. Pero ese también es fíjate que no hay tampoco ahí ni un campesino. Por más que se le trate de dar el cariz o se le quiera arropar de pueblo, son las élites. Es una élite económica, los terratenientes que lograron la independencia del Paraguay. No está mal, ojo, es el relato nomás cómo se va contando. Y pero en general en los héroes también hay una Siempre, situación parecida. siempre es Digo, el- citadino, top, por ahí. No, fíjate, o sea, O no. O sí, repasando un poco. hay, claro, la mayoría de los héroes son gente, o sea, de los que estamos hablando, son gente que de un poder económico y político muy importante. Salvo Yacaré Valija y otros que por algo Sí, ya sí, no ellos se por una llaman cuestión el que gran trascendieron, fulano. Sí, pero sí. ellos trascendieron gracias a proezas increíbles. O sea, lo que ellos hicieron es, y por eso trascienden, pero si vos te fijas, José Félix de Arribia, vamos a decir que era un campesino, sí, vino ya de la zona de Caraguatay, pero también fue una élite, todos se convierten en élite una vez que van llegando. Entonces, no tenemos ese, es decir, mira, pues, el novecentismo puede ser, Así es. pero ellos no son héroes, pues. O sea, para nuestra crónica nacionalista, el novecentismo no son héroes, ellos no son héroes, son intelectuales. Un intelectual nunca es héroe, al parecer. Sí, no, es muy difícil que sea héroe. Esto es profundamente filosófico, aunque lo planteo como muy utilitario. ¿Para qué sirven los héroes, aparte de dar laburo a los escultores Y a los historiadores. y a los historiadores? Es un elemento de cohesión, de identidad. Hoy en día podemos discutir quiénes deberían ser tomados. Por ejemplo, vos te vas a una plaza en Costa Rica y vas a encontrar que el héroe es el maestro.
y nosotros estamos llenos de estatuas militares. ¿Pero por qué vivimos dos guerras? Una de ellas casi nos hizo desaparecer, después vino otra guerra internacional importante. El discurso, como te dije, el discurso nacionalista que se instala es militarista, entonces recuerda esos héroes militares. La creación del héroe máximo, que es un proceso que se inicia a fines del siglo XIX hasta 1925-1926, que es la reivindicación de Francisco Solano López, es justamente crear un héroe que cohesiona a una sociedad que se iba a ir nuevamente a la guerra. No es que yo de la noche a la mañana te convenzo a irte a la guerra. Hoy no sé qué, nos tiran un misil y probablemente la mayoría de los muchachos tiren toda clorinda. Entonces se hace todo un trabajo para convencerles desde chico de que vos tenés que defender el Chaco y este es tu héroe, este es tu imagen, sobre este tenés que sentirte orgulloso. Y ese era López. Y así es que se crea la figura del héroe máximo para Paraguay, porque López terminó la guerra de la Triple Alianza y era el villano, fue proscripto. Y fue toda una etapa de más de 60 años para que él se convierta en héroe máximo en la República del Paraguay. Entonces, ese es el trabajo del héroe. En esa época cohesionar. Hoy en día es una parte de nuestro rasgo identitario, de nuestra identidad nacional. En este contexto que me estás explicando de para qué sirven también, te quiero preguntar cómo se construyen los héroes. Y quiero referirte a una anécdota que aprendí en San Salvador hace varios años. Vos sabés que ahí hay un equipo que jugó no se llama Libertadores, no sé qué nombre tiene. No, en Centroamérica no, sí, no sé tampoco el nombre. Se llama Luis Ángel Firpo, el equipo, Firpo. Y Firpo era un boxeador argentino, el Toro Salvaje de Las Pampas, que en la década del 20 le gana a Jet Dempsey, un campeonísimo de Estados Unidos, le echa del ring. Y fue tan famoso porque fue el enfrentamiento entre el sudamericano y el campeón mundial. Termina creo que perdiendo la pelea, pero le echó. Sí. El dato es que en ese pueblo, en esa ciudad de San Salvador, le pusieron el nombre de Sandino, el joven Sandino guerrillero de compañía, al club, y las nuevas autoridades le pidieron a la comisión directiva que cambie el nombre. Y ellos asumieron, pero deliberaron por horas cuál es el nombre en clave que siga sosteniendo, que siga sosteniendo un golpe desde la izquierda al sector dominante. Y con la izquierda le echó. Y acababa de producirse la pelea del Chamo. O sea, te hago esa pregunta para preguntarte, esa historia para preguntarte, ¿cómo se construyen los héroes en nuestra sociedad? Hoy en día. Y siempre. No, lo que pasa es que justamente va cambiando. Lo que siempre se encontró a lo largo de décadas es el héroe guerrero. El héroe guerrero. El que pelea por la patria, el que pelea por la sociedad, el que toma las armas, ese es el héroe. Y eso fue migrando con el correr de los tiempos. Hoy en día, por ejemplo, sí, la sociedad trata de valorar ya otras cosas, otras profesiones, otros rasgos, qué sé yo, los bomberos del Cuabolaño, el policía que le quita a un bebé haciéndole respiración, o sea, cambió la cuestión de a quien nosotros le consideramos héroe. La pandemia, los doctores. No hay monumentos nomás, o sea, no se crea todavía un relato en torno a ellos. Falta relato. Hay un horrible monumento en Pilar. Ese es que la abraza Ñembucú. Sí, para eso le está abrazando a una milanesa, pero sí. Pero ¿cuándo fue que se nos ocurrió como nación reemplazar el bronce por el cemento y empezamos y el bronce pues se roba en Paraguay? En serio, los mejores monumentos y que tenían mucho bronce estaban en el cementerio de la Recoleta y todo desapareció. Los muchachos sacan, llevan, funden. Esa es una cuestión acá por Paraguay, pero en general se fueron abandonando ese elemento por los costos, por el mantenimiento, aunque el bronce es eterno. El bronce es eterno, puede estar siglos ahí al aire libre. Evidentemente es más maleable. Es más estético, es más lindo, pero cambió no solamente acá, y ya no veo mucho monumento militar, más allá de que hay de repente algunos distritos que recuperan el nombre de algún héroe de la guerra del Chaco. Porque hay adefesios. Yo he visto una vez un monumento a Augusto Roabasto. Sí, muy feo. San Bernardino, ¿verdad?
no sé si es San Bernardino, pero digo, decayó un poco la calidad de los escultores. Y no ¿o? se enseña, pues. Ok. No se enseña. En Europa hay esas grandes escuelas de bellas artes donde se Sí. enseña todo tipo. Acá no hay, acá en Paraguay. Pero hay buenos escultores. Eric Godoy es un oetense que hace un trabajo todavía muy estético en cuanto a la elaboración de bustos y estatuas. Pero más de eso no hay. Ya que hablamos de monumentos, ¿querés comentarnos estos aspectos icónicos de los monumentos que transmiten determinadas cuestiones, como por ejemplo si el caballo está de determinada forma, para refrescar nuestra idea? Pero eso también es medio, no se respetó mucho en Paraguay eso. El tema del caballo, por ejemplo, el caballo que está parado sobre las cuatro patas es un héroe que murió en su cama, tranquilamente, en la vejez, Ok. o enfermedad. El que tiene una pata levantada del caballo es porque el héroe murió por una herida de combate, no importa después de cuánto tiempo. Y el que tiene las dos patas arriba, que sí respeta, el del Mariscal López, que está la estatua que está ahí frente al Congreso, es las dos patas que representa que murió en combate. Esa es la simbología de las patas. Después nosotros tenemos un monumento simbólico que es la razón venciendo a la fuerza, que es el que está detrás del Panteón, que es un hombre musculoso tratando de agarrarle a una mujer alada. La mujer representa la razón, venciendo a la fuerza. Es un monumento que se trajo de Francia en la década de 1920 en honor justamente a los héroes de la guerra de la Triple Alianza. Es el único monumento en Asunción que recuerda a los héroes de la Triple Alianza. Nadie sabe lo que representa. O pasa ahí enfrente y no hay ni una placa. No te puedo creer. Tenemos un monumento que representa a los héroes de la guerra. Del 70. ¿Y La qué? razón pues es Paraguay, ¿Qué es? venciendo a la fuerza que es la Triple Alianza. Eso se quiso simbolizar. Es muy simbólico. Claro, es simbólico. Y después tenés el primer monumento, el monumento más antiguo de Asunción, que es el de la Constitución Nacional, es una columna, y encima está la patria. La mujer pues representa la patria. Y al lado está el escudo nacional. Y ella con el preámbulo de la Constitución en la mano, mostrando al oriente. Estamos mostrando la Constitución. Y esos simbolismos vas a encontrar en prácticamente todas las estatuas de esa época. Hoy en día es muy sencillo, es el Como los busto. obeliscos. Hoy en día hacer el busto porque se nos acabó la creatividad también para eso. Sí. Pero también hay mucha historia de la masonería detrás de las iniciativas de estas, ¿verdad? ¿O me Esa es equivoco? ese primer monumento, el más antiguo de Paraguay, de Asunción y de Paraguay, es masónico. Justamente por eso mira al oriente. Los masones pues son los que quienes redactan la Constitución Nacional de 1870 y también son quienes después juntan los fondos para hacer ese primer monumento. La vieja discusión de todas nuestras entrevistas, no discusión, la vieja pregunta, ¿era o no masón el Mariscal López? No era. No, definitivamente no hay documentos. Durante la guerra de la Triple Alianza, en los procesos San Fernando se les persiguió a los masones. De hecho, tenemos un caso documentado de un italiano que hacía iniciaciones de nombre Enrico Tuba, que fue fusilado en San Fernando Por el acusado solo hecho. por el solo hecho de ser masón. ¿Mariscal Estigarribia? Sí, él sí. Él llegó a ser grado 24. Él se alejó de la masonería porque la guerra se acercaba y él fue enviado ya al Chaco 3 años antes de la guerra, prácticamente como para que comience a conocer toda esa zona. Y se tuvo que alejar de las logias masónicas. Se había cerrado la logia masónica en Concepción, donde él residió mucho tiempo. Y cuando él llega a ser presidente de la República, con posterioridad a la guerra de la Triple Alianza, él vuelve a entablar relacionamiento con la masonería paraguaya. Cuando a poco tiempo de asumir, él participa en una gran tenida que se hizo en honor a él en el templo que está ahí sobre la calle Palma. Y él estuvo ligado a la masonería hasta el fin de sus días. Y enfrentados a Paraguay, en Argentina o en Brasil, que estuvieran ligados a la masonería, digo, en la Guerra Grande. No, y todos eran masones. Los brasileños y argentinos, los líderes tanto militares, la élite,
La élite, no aquel que después vino abajo, no, la élite, Mitre, todo su entorno, sus generales, lo mismo que los brasileños Caxias y todo su entorno más cercano, eran todos masones. Bernardino Caballero. Ya vino iniciado a Brasil, pero fue como prisionero de guerra. Aquí la masonería se instala con la ocupación aliada. Ok. No fue algo anterior, no fue algo de la época de López. Cuando López estaba peleando todavía ya hacia la zona del norte del país, la masonería se instala en Asunción. ¿Por qué el mariscal López es el gran héroe indiscutido de Paraguay? Parece muy obvia, pero es bueno que... Porque él es el que tiene que enfrentar el episodio histórico más importante también del Paraguay, que es la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza es un evento que cambia para siempre en la historia, hay que decirlo. O sea, vos podés decir, no, pasaron 150 años, pero Paraguay nunca se recuperó, por ejemplo, demográficamente de esa guerra, porque Paraguay no tuvo ese flujo migratorio que sí tuvieron Brasil, Argentina y Uruguay en su momento. Entonces, y tiene que ver también con problemas estructurales que empiezan con esa ocupacionalidad y que nunca más se terminan. Y bueno, entonces él tuvo que enfrentar a la Triple Alianza, tuvo que enfrentar el Tratado Secreto de la Triple Alianza, que era un tratado que destruía Paraguay. Y fue fácil para los novecentistas que ensalzaron su memoria justamente poder arroparle de la causa nacional, porque era la causa nacional, cumplió su palabra de morir con sus últimos hombres en la última batalla. Entonces, hizo un juramento, o sea, todo cerrado. El relato perfecto, construyeron para poder hacerlo el héroe máximo. Pero no fue rápido, ojo, estamos hablando de un proceso, como digo, nuevamente largo. A propósito de eso, el novecentismo que mencionás, fue una época de muchísimo debate sobre el tema. Sí. ¿Cuándo se diría, no te pido fecha ni hora, cuándo se diría que López se convierte oficialmente en héroe? Yo creo que en 1926, la fecha de su cumpleaños. Digo, el héroe consensuado nacionalmente. No, consensuado yo creo que ya con la Guerra del Chaco, posterior a la Guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque había todavía un segmento importante, especialmente del Partido Liberal, que reñía con la figura de Francisco Solano López. Y eso hizo que el debate no se termine hasta la guerra. ¿Por qué siempre la guerra es importante para la figura de López? Porque él fue el elemento que tenía que cohesionar al Paraguay. Él y los héroes del 70. O sea, a quienes se les cantaban las loas, a quienes se hacían los desfiles, en honor a quienes eran, en honor a ellos. Entonces, ese chico, ese joven que iba a desfilar, que iba a escuchar el discurso que te decía, vos tenés que derramar la sangre, como lo hizo el mariscal López. Entonces, también los intelectuales entendieron eso. Por eso es que, por ejemplo, un Cecilio Báez termina reconociendo la figura de José Gaspar Rodríguez Francia, por ejemplo, ya cerca de la guerra. ¿Por qué? Porque eran elementos que terminaban cohesionando al Paraguay, y el Paraguay necesitaba esa cohesión. En varios momentos de nuestra historia, si tuviéramos que hablar por única vez de la construcción del relato del antihéroe, un típico antihéroe, por razón o por relato, fueron los legionarios. Sí, es el antihéroe. Y justamente cuando en la construcción de ese relato del héroe máximo, él tenía que tener un antihéroe. Esos son los legionarios. Ellos hicieron todo lo que es a favor de López es a favor de Paraguay. Todo lo que es contra el López, los legionarios, es contra Paraguay. Y después hubo elementos que le pudieron dar fuerza a eso. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Justo cuando Benigno Ferreira, presidente de la República, legionario, prohíbe que el paraguayo use poncho, prohíbe que la paraguaya fume cigarro en espacios públicos, era atacar la identidad del paraguayo. La costumbre del paraguayo. El relato ya ganó. El relato ganó ya desde el momento que tenía todo ese tipo de cuestiones. Y también eso hizo que el Partido Colorado rápidamente también se vuelva nacionalista. ¿Por qué? Porque el enemigo que le estaba trayendo la revolución era un legionario, claro, que era Benigno Ferreira. Sí. Entonces, era perfecto. Todo se dio como para que López, para 1926, que es el centenario de su cumpleaños, eso fue apoteósico. Todos los periódicos dicen, inclusive los contras. Que había, creo que había uno o dos nomás ya que eran contra López. ¿Qué pasó en 26? Y fue los 100 años del mariscal y fue una fiesta nacional. 40.000 personas en el centro de Asunción, miles de personas en todos los poblados más importantes de Paraguay.
y fue una fiesta nacional. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya no había mucho que hacer con la figura de López. Se sacó ese año los que estaban en contra de la reivindicación de López, sacaron un libro que se llamaba, creo que, el Mariscal López creo que se llamaba, que eran artículos que hablaban, por ejemplo, el tema de las destinadas, el sufrimiento de las mujeres, los ajusticiamientos. O sea, trataron con eso, pero se quedó en el ámbito intelectual y el gran pueblo permeó lo otro y de ahí ya no salió. Hay que decir que los gobiernos, estos últimos gobiernos progresistas de Argentina dieron su lugar a López pese a haber sido el héroe con que se enfrentaron, digamos, como país. ¿A qué responde esa corriente, te parece? La década de 1970 fue justamente donde aparecieron muchos escritores marxistas como Galeano, como Chiavenato, como otro que estaba allá en Argentina, Rosas, creo que era su apellido también, que cambiaron, eran antimilitares, eran antiimperio. Claro. Entonces le tomaron a López como un adalid contra el imperio. En esa época, por supuesto, hablábamos del imperio norteamericano, inglés, norteamericano, pero ellos se fueron contra el imperio inglés diciendo que ellos son el cuarto aliado, que trajeron la guerra. Eso es un relato que se construyó a partir de historiadores de la izquierda tratando de traer un cuarto aliado a la guerra. O sea, ya tenemos un héroe, construyamos un enemigo. Un enemigo más grande. Funcional a la época. Ideología. Claro, y eso ocurrió. Y tanto así que en Argentina, justamente en el periodo ya desde la época de Menem, los peronistas en general, Perón devuelve los trofeos de guerra. Claro. Menem devuelve mobiliario cuando era gobernador de La Rioja, cuando era presidente de la República. Después hubo varias reivindicaciones por parte. Cristina le nombra una unidad mecanizada de artillería a Francisco Solano López. Imagínate una unidad argentina con el nombre. Los nombres de las calles en Argentina van a encontrar Carlos Antonio López, Francisco Solano López, van a encontrar héroes de la guerra de la Triple Alianza. Entonces, que también fue un proceso latinoamericano de compartir héroes. Uruguay tuvo que construir también sus héroes, ese es Artigas. Nosotros lo construimos y entre esos intelectuales se apoyaban. Y entonces vas a encontrar en prácticamente toda Latinoamérica calles, monumentos de Francisco Solano López, así como acá tenemos la calle Artigas, tenemos la calle Simón Bolívar, tenemos San Martín. O sea, nosotros también conmemoramos sus héroes. Sin embargo, a quien le resulta un poco más difícil, digamos, asumir ese rol reivindicador, sumido más en el secretismo al respecto de sus reliquias y documentos, es Brasil. Sí, Brasil, ojo, voy a decir, irresponsablemente voy a decir, Brasil es una república que tiene todavía esos aires de imperio, sobre todo cuando se trata de la cuestión de las relaciones exteriores. Yo he visto intelectuales brasileños cambiar totalmente la fisonomía cuando vos hablas de López y querés hablar de Acostañú, querés hablar de Piriegui. Todo es negación. No, la guerra empezó López. Como la guerra empezó López, no, te cuento el relato brasileño. La guerra empezó López quería expandir su territorio. A ver. Sí, contame, sí, ojo, sí. Contame la guerra grande desde el relato brasileño. Ellos hablan del relato nacionalista, igual que nosotros también de nuestro relato nacionalista, habla de que López quería expandir territorio. Teníamos un barco de guerra, teníamos 500.000 habitantes, Brasil tenía 10 millones de habitantes, tenía 40 barcos de guerra. O sea, ¿dónde lo queríamos expandir? ¿No? ¿Con qué? O sea, el relato que quería expandirse López, el loco... Si ocupábamos Brasil, teníamos que desocupar Paraguay. Exactamente. Dejamos Paraguay y nos íbamos allá. Pero el relato que quedó ahí y es algo que ellos repiten y que hoy en día, por ejemplo, ¿quiénes guardan esas reliquias que no quieren devolver? El cañón cristiano es el elemento para mí más importante de lo que está en Brasil. ¿Qué es lo que es el cañón cristiano? El cañón cristiano es un cañón que se hizo con campanas de la iglesia paraguaya. Okay. Ya no había de dónde sacar elementos. Entonces se tuvo que echar mano de lo más valioso del paraguayo, que era su religión. Cuando eso para el paraguayo la religión era muy importante. Entonces despojaron de las iglesias sus campanas y eso hicieron el cañón cristiano. Por eso se llama cristiano.
Ok. Eso se lleva a Brasil. Y hubo varias iniciativas de diferentes gobiernos como para ver si se podía negociar, pero siempre se chocó con los militares retirados, porque ellos pues son la voz del ejército, porque ellos no tienen más la obediencia del militar en actividad. Entonces el militar retirado es el que toma la voz y dice, no, se tomó con sangre de Brasil. Ese cañón se llevó después de la batalla de Curupaytí y estaba sobre las costas del río Paraguay. Pero bueno, más allá de eso es lo que ellos dicen para no devolver. Brasil tiene banderas, tiene santos robados de iglesias, tiene todo lo que vos te puedas imaginar. No te olvides la todo. ocupación de Asunción. La ocupación de Asunción, y bueno, la ocupación de Asunción llevaron todo. Gran parte de lo que se saqueó se fue a parar, lo que no se vendió en Buenos Aires fue a parar a Río de Janeiro. Y ahí están, el lugar donde está el cañón cristiano, están decenas de otros cañones paraguayos más que tiene Brasil. O sea, de parte de Brasil no hay un gesto para cerrar este tema definitivamente el tema de la guerra. Y en cuanto al aspecto documental, también hay un cierre de los archivos. De ellos, sus propios documentos. Lo que pasa es que Brasil, es también un tema que yo creo que necesito ver documentos para poder mostrar, es que ellos lo que están tratando de ocultar es el tema del Tratado de Límites con Paraguay. Yo creo que hubo coimas para los parlamentarios paraguayos. Los parlamentarios paraguayos votaron 23 contra 3 ese día a favor de Brasil, a favor del tratado con Brasil. ¿Al respecto de qué? Del tratado de límites con Brasil. O sea, para cederle el territorio que Paraguay estaba en disputa con Brasil, los parlamentarios votaron en mayoría a favor de Brasil. ¿En qué año fue eso? 1872, 9 de enero de 1872. 1872. Sí, en plena ocupación militar. En plena ocupación, nuestros parlamentarios dicen, sí. Así vamos a pintar el... Es de ustedes. Es más, no le dicen es de ustedes, quédense si quieren más, quédense acá, no hay problema. Se pueden quedar en Asunción. Se quedaron 4 años más. ¿Y la votación fue? 23 contra 3. Entonces, yo creo, ¿por qué digo yo creo? Porque después hay en otros periodos de la historia en común entre Brasil y Paraguay, donde Brasil reconoce que hubo coimas para parlamentarios paraguayos en épocas específicas. Entonces, si coimearon en 1880, 1890, en el año 1900, no había problema de coimear 10 años antes. Además, lo que pasa es que eso... Con lo difícil de coimear que son los parlamentarios paraguayos. Bueno, pero eso, por eso es que Lula dice que eso no, se va a abrir. Sí, se abre, pero ¿por qué? Porque ahí demostrar no solamente que llegaste a un acuerdo de límites bajo ocupación militar, sino que encima tuviste que sobornar a los parlamentarios de ese país para aceptar el tratado. Y es grave. Eso se puede ir hasta hoy en día, eso no prescribe. Pero yo creo que para evitarse ese problema diplomático que podría generar incomodidad que ya genera, imagínate el cañón genera incomodidad, que si se llega a descubrir que hubo coimas, eso sí que va a ser un problema. ¿Hay volumen para temer por parte de Brasil que a consecuencia de estos secretos se pueda plantear algún tipo de reivindicación histórica? Sí, categórico. Nosotros, los Saltos de Guairá, Augusto, algo que hablamos la otra vez, los Saltos de Guairá enteramente en territorio paraguayo están. Y porque cuando ellos se dieron cuenta, abandonaron 30 años de trabajo en común, de delimitación en común para decir, no, ese siempre lo fue Brasil. ¿Y qué hicieron? Se instalaron militarmente ahí, ocuparon militarmente. Y después para evitar una guerra, bueno, Estados Unidos, los dos estábamos bajo dominio de Estados Unidos, hay que reconocer, en plena Guerra Fría, ellos son los que medio dicen, no, mis dos aliados acá no se van a pelear, solucionen, esto es un condominio, porque eso es hoy en día los Saltos de Guairá, es un condominio. No es que la mitad es de Paraguay y la mitad de Brasil, no, es un condominio, todo es de los dos. ¿Cómo delimitas eso cuando termine el tratado? Porque alguna vez, Itaipú seguramente va a dejar de funcionar, de 50, 60, 70 años, no sé. Pero va a ocurrir y ahí vamos a quedarnos con el tema de los saltos y quién es. Pero sí, hay mucha historia que le puede llegar a incomodar a Brasil a la hora de tener que negociar algo con nuestro país. Francisco Solano y Elisa, háblanos un poco de esa historia de amor. Elisa, Francisco Solano le conoce a Elisa en Europa. Él estuvo en Europa entre el año 1853 y 1855, estuvo como diplomático, hizo muchas funciones porque se fue a lograr reconocimiento de las potencias europeas a Paraguay. El único no reconoció fue España, que reconoció recién en 1880. Después reconoció todos los países más importantes, que eran Francia e Inglaterra en esa época. Recorrió Italia, España, y en Francia se
se hizo de buena relación con Napoleón III. O sea, Napoleón- perdón, sí. antes de avanzar, Sí. o sea, esa fue una obra suya, digamos, ¿Cuál? la gestión diplomática. Su papá le envía a él, don Sí, Carlos. sí, ya sé, pero él Él hace la gestión. Él hace la gestión de enviar los técnicos acá, de lograr becas para paraguayos allá, o sea, él hace toda la gestión estando en Europa. Y tiene una buena relación con Napoleón III, y Napoleón III comienza a invitarle a sus fiestas. Fiestas que uno puede ver en películas hoy en día, que ya son representaciones nada más, no fiestas de esa época. Y él va y en una de esas fiestas le conoce a Lynch. Y comienza una relación rápidamente. Ella, en esa época, ella estaba soltera, era casada, pero estaba soltera en París. Ella se había separado de su marido, que se quedó allá en Argelia. Y ella llega embarazada, ella viene embarazada a Paraguay y tiene su bebé, porque ya tenía que parir, tiene su bebé en Buenos Aires, que es su primer hijo, que es Panchito. Y a partir de ahí genera también un vínculo con Paraguay, le construye una casa hermosa que hoy en día es la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción, ahí en el centro de Asunción. Y también tiene que estar medio escondida, porque estaba todavía don Carlos con cierto poder, porque don Carlos no es que le veía con buenos ojos ni tampoco la mamá de López. Y tuvo que adaptarse a la sociedad paraguaya y al estilo de vida de López, porque López tenía muchas mujeres al mismo tiempo. Pero ella tenía... ¿Se puede parangonar con lo que pasó entre Perón y Evita, que le cuestionaban el pasado? No, en ese momento no. Después sí, después ya viene justamente... Pero no fue un hecho objetivo, sino fue una campaña en contra. En contra, sí, fue una campaña en contra posterior. En ese momento, hay que recordar que los López eran dueños del Paraguay. O sea, no es que vos hablabas abiertamente de ciertas cosas. Y Lynch vivió una vida, por supuesto, había un sector que no la quería y ese sector lo que hacía era evitarla en todo caso. Y después uno... recupera memorias de esa época, pero no era algo abierto. Entonces generó una cuestión ahí entre las damas de la sociedad de aquella época, la presencia de Lynch. La otra historia de amor famosa es la del sur, ¿no? La de Juanita Pessoa, ¿no? Y con Juanita, se conocen cuando él se va a Pilar para hacer el juramento de la bandera. El primer juramento de la bandera es el año 1845. Aquí, eso sería técnicamente su primer gran episodio. O sea, ahora que recordamos, mediante Netflix todos lo vemos en episodios. Sí. Ese fue el episodio 1. Porque él va entrando... ¿Qué pasó entonces? ¿Y cuándo fue? En 1845, Paraguay tenía una alianza con Corrientes. Corrientes estaba en guerra con Buenos Aires. Paraguay también tenía problemas en Buenos Aires. Entonces Paraguay envió un ejército a Corrientes para hacer refuerzo y pelear contra Buenos Aires. Y López comandó ese ejército, 19 años tenía. López comandó ese ejército y cuando llega a Pilar hace el juramento de la bandera y en esos días que está por allá le conoce a Juanita Pessoa, que evidentemente le cayó muy bien, tuvieron 3 hijos. De lo que se conoce, tuvieron 3 hijos. Juanita Pessoa tenía una relación más o menos al mismo tiempo que con Lynch, porque viste que se va López 2 años, vuelve y no termina la relación. Porque Lynch... Con Juanita Pessoa tuvo un hijo, Emiliano, que ya era mayor que el resto de sus hermanos, que tuvo con Lynch. Emiliano fue con Juanita. Emiliano muere en una epidemia de fiebre amarilla cuando viene justamente a buscar a su mamá, porque se habían muerto sus 2 hermanos por el camino. La nena murió en Tobatí, camino al norte, cuando la caravana ya salió de la cordillera. Estamos hablando de ese... Qué doloroso fue ese proceso y tan poco conocido desde una perspectiva que va más allá del privilegio de los historiadores, como fue el éxodo paraguayo. El éxodo paraguayo fue brutal. Imagínate que de Curuguatí salieron 5.000 personas y a Cerro Corá llegaron 2.000. Entonces, sí, habrá sido algo indescriptible, o sea, como te moría hambre, te puede picar una víbora o otro animal ponzoñoso, te puede matar un yaguareté. Las pestes. Hay que recordar que todo eso era monte. Por ahí no había camino, había que hacer el camino. Tenía que cruzar ríos. Una cosa brutal. Pero bueno, de los 3 hijos de Juanita, 2 mueren durante la guerra. Muere su nena en la zona de Tobatí y el nene muere el 1 de marzo también. El 1 de marzo mueren 2 de los hijos López. Uno que tuvo con Lynch y otro que tuvo con Juanita Pessoa. Ah, mira.
El hijo de Juanita Pessoa tenía 9 años. O sea, Entonces, por eso te digo, tenían la relación. No sé si es la palabra, ¿verdad? Pero la relación, hablabas de que López tuvo muchos amores, Sí. digamos, ¿verdad? Pero las relaciones más estables fueron estas. Esas dos, evidentemente. Y había un chico de 10 años entre los hijos de Lynch, que ya era más grande. O sea, evidentemente había no sé si, no quiero decir consenso, pero Juanita Pessoa termina el éxodo, le dejan ya en Cacupé. Cuando cae Piribuy, se mueve el ejército y López le deja a la gente que estaba muy enferma allá, y entre ellas estaba ella. Y ella se queda en Cacupé y él sigue con el resto de sus hijos. O sea, él se encarga de los hijos. En este caso, de los 2 hijos con vida que tenía de Juanita, y los 2 mueren. Una en el éxodo y otro en Cerro Corá. Después ya tendrá otra relación. Sí. Ahora, de todos los hijos de López, ¿cuáles son 2, digamos, como que persistieron y que tuvieron más memoria por algún motivo? Él y Enrique. Enrique Solano López es el más importante porque él es el que empieza la reivindicación de su papá. Él empieza y rápidamente se apaga porque él pierde toda su fortuna. Él trajo un buen dinero de Europa. Evidentemente le dejó dinero Lynch. Y él compra un periódico para empezar la reivindicación de su papá en 1900. Mira. Pero él se mete en las internas políticas. Él era colorado. Y en 1904 pierde gran parte de su fortuna, en la revolución de 1904. Y después trata de apadrinar otros golpes del Partido Colorado y va perdiendo su plata. Él, para 1908, cuando recién empezaba a ponerse fuerte el tema de la reivindicación, el debate fuerte por el tema de la reivindicación de su papá, él ya abandonó el trabajo y se quedó Leari ahí. ¿Por qué? Porque él se había quedado sin plata, comenzó a tener problemas de salud, pero él es el que más trasciende porque él vuelve. Sus hermanos, 2 de sus hermanos también volvieron, pero ya murieron solteros, ya no tuvieron tanta preponderancia política ni civil en ese Paraguay de principios del siglo XX. Si hay un chico o un grande que en este momento se está interesando por la historia de la guerra Guazú, la guerra grande, ¿cuáles son 5 vidas imprescindibles, 5 historias imprescindibles para entender lo que fue Paraguay en esa guerra que tendrían que conocer en la categoría héroe o destacados? Y para mí, Paraguay tuvo 3... ¿Podés incluir a gente que no estuvo en armas como la gente que construyó cosas? No, por la guerra yo voy a elegir militares. Okay. Paraguay tuvo 3 estrategas nomás en toda la guerra y lastimosamente se fueron perdiendo muy rápido. Menos el último. El primero era Elizardo Aquino, el luqueño, que termina muriendo en julio del año 1866 ya. El segundo era el general José María Brugués, artillero, un hombre que tuvo formación que está muy informado a pesar de salir muy poco de Paraguay. Fue un muy buen estratega también. Muere durante los procesos de San Fernando en junio del año 1868. ¿Muere o lo matan? Lo matan, la justicia. Y tercero es Bernardino Caballero, que es el estratega que le quedó a López para tratar de parar el aluvión ya aliado en esa época, ya era imposible. Ellos 3 para mí son fundamentales para entender la dinámica de una guerra que es totalmente diferente a la que conocemos hoy en día y totalmente diferente ya a lo que fue la guerra del Chaco. Y después tenemos 2 que no podemos evitar, que son José Duís Díaz, por lo que representa para la memoria del Paraguay después de su victoria. Por su muerte heroica y todo. Todo eso. Entonces, el relato y por supuesto... Curupayté. Y después, por supuesto, Francisco Solano López. Para mí es el personaje histórico más importante del Paraguay hasta hoy en día. Y si nos mudamos al Chaco, ¿cuáles serían esos nombres que te parecen Y para mí sería, ahí voy a agregar una mujer. Primero el mariscal, porque el mariscal fue el que tuvo una visión estratégica fenomenal, diferente, y el hombre pudo llevarlo gran parte. Él no dejó de pensar un solo día en cómo destruir en una sola batalla a todo el ejército boliviano. Y no lo pudo hacer, pero en diferentes batallas fue tomando divisiones enteras del ejército boliviano. Mira. El segundo es Alejandrino Garay, un hombre que ya estaba jubilado, que prácticamente viene porque necesitábamos oficiales y
y se Ya, convierte ya era casi un anciano, un ¿no? anciano, se convierte en patrono de la infantería paraguaya después de caminar más de 60 kilómetros. Con un ejército que no tenía prácticamente agua, sale detrás del ejército boliviano y logra una victoria fundamental en Irendahué. Tercero, ahí está José Bozano Baglietto, que es un hombre que hay que recordarlo porque es lo que fue Estigarribia en la vanguardia, Bozano fue en la retaguardia. Y Rafael Franco. Rafael Franco es... a los chicos les digo, vean una película que se llama Patton, que está en YouTube inclusive, que es un general norteamericano que en la vanguardia va y le arrastra a sus soldados y está en el tiroteo. Bueno, ese fue Franco. Ese fue nuestro gran valiente. Y por último quiero rescatar a una mujer, María Victoria Candia, que fue la jefa de enfermeras de Paraguay durante la guerra del Chaco. Ella se fue a Estados Unidos a Inglaterra sin hablar inglés, entró en una escuela de enfermería durísima, militar, donde la maltrataron, donde ella sufrió todo tipo de cuestiones, igual prevaleció, igual fue una de las primeras y gracias a sus méritos académicos pudo irse para Francia, pudo irse a Estados Unidos y cuando Paraguay le necesitó vino, porque ella pudo haberse quedado a vivir bien, vino a Paraguay y ella se encargó del entrenamiento de las mujeres y cuando la guerra le necesitó también se fue hasta donde le permitieron llegar al frente para ayudar al soldado paraguayo. Así que yo quiero rescatar. Esa, por ejemplo, es una mujer que de nuestras olvidadas que merece el reconocimiento por lo que hizo. No tiene una estatua. No tiene una estatua, no tiene un nombre en su calle. No ¿Por te qué? puedo Porque creer. lo que pasa es que ella... Bueno, ella primero que es mujer, que tiene más es mujer. dificultades. Y después, segundo, era liberal. Y era... Cuando le condecoran, las enfermeras coloradas le piden a Stroessner, porque no le iban a condecorar, le piden, por favor, que se merece el reconocimiento. Stroessner les da la medalla, entreguen ustedes, le dice. Y le hacen un té en una casa y ahí le entregan. Así de injusta. Fue injusto con algunos porque hay que reconocer también que Stroessner con algunos permitió que vuelvan, como Alfredo Ramos, como Rafael Franco, pero con otros fue más duro. Ella era hija de un fundador del Partido Liberal y estaba muy ligada al Partido Liberal, entonces yo creo que eso hizo que lo paguen. Qué terrible saña, ¿no? Pelearte con la historia, ¿no? Te peleas con la historia y eso pasa mucho en Paraguay. Sí, por eso. Nosotros le debemos mucho a mucha gente que hoy en día ignoramos. Yo, de los héroes civiles, para mí el más importante es Andrés Barbero. Andrés Barbero le sirvió a Paraguay en la pandemia, le sirvió a Paraguay en la guerra del Chaco y cuando se sintió morir dejó toda su fortuna para Paraguay. Salvo que sea útil, y está mal igual, ¿verdad? Pero salvo que te sea útil para la dialéctica política, como en la Argentina que se pelean con Evita 80 años después de su muerte, digamos, ¿no? Pero aún así es una actitud enfermiza, ¿no? Pelearse con un personaje difunto. Con un muerto. Y de los civiles... Y ahí estaba, para mí Ella. fundamental es Sí. Barbero. Barbero deja su fortuna y hoy en día, por ejemplo, la Sociedad Científica del Paraguay, la Academia Paraguaya de la Historia, funcionan gracias a los recursos que él dejó ya hace más de 70 años. No te puedo Sí, creer. entonces él sigue aportando a Paraguay de esa manera, a través de la ciencia, a través de la historia. Y para mí es un reconocimiento para un gran hombre. Y después yo le agrego a todo el novecentismo paraguayo que todos tuvieron sus pecados, todos tuvieron sus traiciones. Lastimosamente, Héroes también. mucho. De hecho, también O tuvieron sea, que entrar te en la cuestión diría política. que es imposible ser héroe sin pecar. No, O sea, imposible. ¿cómo No, haría? bueno, yo le rescataría al novecentismo así en grupo, ¿no? Y le agregaría ahí Háblame, ya que estás mencionando, porque este fue de un episodio anterior que tuvimos, Sí. que era el novecentismo para actualizar. El novecentismo es la generación intelectual más importante que vivió el Paraguay. Nacieron en la guerra y a fines de la guerra. Algunos cuando terminó ya 1872, hasta el 75 por ahí. Y tuvieron su producción a partir de 1900. Fueron los primeros alumnos del Colegio Nacional de la Capital y también algunos de ellos fueron alumnos de la primera Facultad de Derecho de la Nacional. Uno comenzó, el Colegio Nacional es 1876-77 y la Universidad Nacional 1889. Y de ahí salieron esa generación intelectual única que lastimosamente en Paraguay tampoco se volvió a repetir. Así con esa calidad y con esa cantidad. ¿Mentes brillantes en qué materia? En Ciencias general, sociales. derecho, ellos eran periodistas, eran sociólogos, eran historiadores, eran politólogos, eran todo, o sea, escribían sobre todo. Y pueden leer hasta ahora lo que producían en los periódicos de aquella época, que está casi todo digital. Qué loco, porque vos decís, ¿en qué
en qué terreno se fertiliza una generación y tenés historias de Paraguay mucho más estables, como no sé, ponele del 89 hasta ahora, estable en su economía, estable. Pero no, ese terreno fue la guerra, viejo. Ese terreno fue la guerra, pero ellos apuntaron a algo que nosotros, yo creo que a mí me gusta este ministro de Educación, ¿no? Uno puede tener eso, pero a mí me gusta. Y ellos apuntaron a eso, ellos apuntaron a la educación. Imagínate que sacaron del fondo del Paraguay, pobre, sin ninguna oportunidad, criados por madres solteras, a una generación brillante. Eliseo Ayala era en Villapel, Eusebio Ayala era de Barrero Grande, Manuel Domínguez era de Pilar, pero de Pilar Profundo. O sea, todos ellos se hicieron gracias a sus méritos en la escuela. Núñez, no sé si era de esa época. Sí, Blas Garay, todos ellos, Pirayú, Blas Garay, o sea, todos ellos sobresalieron en una escuelita de allá del fondo del Paraguay. Gracias a eso ganaron una beca y después fueron lo que fueron. Eusebio Ayala era un hombre que nació en una batea y que gracias a esos méritos, allá por 1925, en un perfecto francés, le estaba representando a Paraguay en la Sociedad de Naciones. Perfectamente trajeado con su realidad. Salió ya del fondo, salió. Gracias a la educación. Ese es el poder de la educación. Gracias. No, gracias a ustedes y... Este ya está por ser un expreso doble. Sí. Chamorro dos Santos. por los héroes Por los que héroes. tienen que volver. Tienen que volver. Tienen que llegar. No podemos seguir con un país con tanta aridez de héroes. Gracias. Y muchas gracias al Hotel Sheraton que nos permite estas charlas semanales.